voy a contar un poco sobre Annette Frier. Algunos de ustedes ya pudieron ver sus piezas que están allá abajo, en el otro edificio, son bellísimas. Y les cuento que Annette es originaria de la Ciudad de México. Ella estudió medicina, después estudió artes plásticas en el ENAP, también en la UNAM, filosofía y mística judía, y bueno, ha tenido varias exposiciones. Dentro de ellas está Sinfonía Cromática en la Ciudad de México en 1994, Socios en el Tiempo en la Galería Mizrahi en México en el 2001, El Toro, Metáfora e Ilusión en Miami, y El Árbol de la Vida, Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, entre otras. Bueno, en su quehacer ha encontrado fascinación entre el sincretismo cultural de mezclar materiales con temática judía. Seguramente ustedes ya pudieron verlo en las piezas que tiene allá. Y pues ya es todo de mi parte y los dejo con ella. Les agradezco que hayan venido, veo caras conocidas, eso quiere decir que muchos de ustedes ya vinieron a las clases pasadas, y cuando me ofrecieron este espacio me pareció mejor. Quizás no es tan bonito y tan elegante como el otro y tan especial, pero me pareció que valía la pena tener al público todo integrado y no en partes, aislado. Había un poco de incomodidad, no todo el mundo veía a las personas, y esto es más democrático, me pareció un mejor espacio y me gustó el lugar. Tomando en cuenta que de lo que trataron las otras pláticas, que yo vine específicamente para entender qué aspectos se habían tratado de la mística judía, yo traté de hacer una clase totalmente diferente para que se entienda la mística judía en un ambiente un poco más amplio y un poco más, el espectro un poco más de lo que se limitaron a hacer las clases pasadas, que si bien fueron maravillosas, creo que con esta clase, aunque es muy pretencioso decir que en una clase logremos hablar de la mística judía cuando es algo tan complejo, pero les puede llegar a dar un panorama un poquito más amplio. Para comenzar, les quiero relatar una historia que viene en el Talmud. Y la historia que viene en el Talmud cuenta que 4 sabios del pueblo de Israel, digamos las 4 cabezas más privilegiadas del pueblo de Israel, por ahí del siglo II de nuestra era, pasaron por una experiencia llamada el Pardés. Y pedí un pizarrón porque es interesante cómo vamos a ir entendiendo qué significan las letras, qué significan las palabras, etc. El Pardés en hebreo significa el huerto. Quiere decir 4 personas entraron en una experiencia o a un lugar, no sabemos exactamente qué es de lo que se trata esta clase, de ir averiguando qué es, llamado el Pardés, un huerto. Y fue una experiencia aparentemente buena para algunos y muy traumática para otros. Por lo tanto, es muy interesante analizar qué es el Pardés, porque es una forma introductoria de lo que es la mística, desde cualquier punto de vista y específicamente la mística judía. Voy a escribir en este lugar, voy a poner las letras en castellano, aunque obviamente el hebreo contiene letras diferentes, pero suena muy parecido. Y la palabra Pardés se podría decir que es la P, que en hebreo es así, la R, que en hebreo es así, es Resh, la Dalet, la D, que es Dalet, y la Z, que es Sama. La historia nos dice los nombres de las personas que entraron en esta dimensión. Siendo los sabios más grandes de su época, entró primero que todo un genio llamado Ben Azai. Sí se llamaba Ben Azai. El segundo que entró se llamaba Ben Soma. Ben significa el hijo de Azai fue el primero, el hijo de Soma es el segundo. El tercero es un señor que se llama Elisha Ben Abuya, apodado como Agel, que significa ajeno. Y en último lugar, el cuarto que entró se llama Rabbi Akiva, el rabino Akiva. Lo curioso de esta historia
privilegiadas, estamos hablando de gente preparadísima, entran a una dimensión que ahorita vamos a tratar de entender qué es, que se llama Pardés. Y la realidad es que la experiencia es demasiado drástica. ¿Por qué? Porque Benazai entra, ve lo que tiene que ver y decide no regresar. Es decir, entró en una dimensión, se maravilló de esa dimensión y cuando tenía que regresar al mundo en el que vivimos, el mundo que habitamos, dijo, toda mi vida soñé con llegar a este punto, ¿para qué regreso? Mejor me quedo en esta dimensión. Entonces, en términos de los que estábamos en la tierra, Benazai muere. En segundo lugar viene Ben Soma, el hijo de Soma. Él entra a esta dimensión, se maravilla de lo que ve, trata de absorber todo y absorbe más de lo que pueda absorber, de tal manera que cuando regresa a nuestra dimensión, enloquece. Viene el tercero, que es el Isha Ben Abuya, llamado Ajel, el ajeno, y él ve todo lo que tiene que ver, regresa, le cuesta mucho trabajo conciliar lo que vio con lo que está viendo en su realidad y decide romper con sus raíces. Y finalmente, el cuarto, que es Rabbi Akiva Ben Yosef, entra en paz y sale en paz. Es una historia un poco perturbadora, porque es la primera experiencia narrada como una experiencia grupal dentro de la mística. Y realmente estamos viendo que es una experiencia, es como si nos invitan a una fiesta y nos dicen, te invito a una fiesta y hay una cuarta parte que te la vas a pasar bien, una cuarta parte te vas a morir, una cuarta parte te puedes enloquecer y una cuarta parte no querrás saber más de nada. Aparentemente es una experiencia demasiado drástica para pensar que era cualquier cosa, y no estamos hablando de que entraron ahí personas comunes y corrientes, sino nos avisan que eran los grandes del pueblo de Israel de esa época, siglo II de nuestra era. Por lo tanto, ¿qué significa entrar al Pardés? La palabra Pardés significa huerto. Puede ser un huerto de naranjas, un huerto de toronjas, un huerto de mangos, no importa, es un huerto. Pero realmente lo que estamos entendiendo acá es que no era un huerto común y corriente, que la experiencia nos remonta a algo más importante. Les escribí estas letras para que entiendan un principio fundamental del pensamiento judío que nos va a conducir a entender el pensamiento místico. La P significa en hebreo la palabra pshat. Pshat significa textual. Quiere decir, cada vez que tenemos una información frente a nuestros ojos, no importa de qué disciplina, no importa si es religiosa, no importa si es científica, no importa si es artística, el primer encuentro con la información es un encuentro textual. Quiere decir, agarramos un libro, puede ser el Quijote de la Mancha, puede ser la Biblia, puede ser el Talmud, puede ser un libro de geografía, y lo primero que vemos es lo que está escrito, que es a simple vista lo más sencillo. Y eso es la P del Pardés. En segundo lugar está la letra R, en hebreo es Reish, y la letra R significa remes. La palabra remes significa lenguaje alusivo. Quiere decir, es algo que yo detecto que está en el texto y que me llama la atención, ya sea cómo está escrito o cómo se repite, o que de pronto se escribe de una manera y de pronto se escribe de otra manera. Es como una pista, es como algo metafórico que empieza a hablar de un nivel un poco más profundo del conocimiento. Entonces, remes viene siendo un lenguaje alusivo. En tercer lugar del Pardés, en el tercer lugar tenemos la letra D de Drash. La palabra Drash significa exigir. ¿Qué significa exigir? Quiere decir, yo veo un texto, veo que el texto está muy bien y está muy interesante, pero exijo entenderlo a más profundidad. Quiere decir, voy a exigir una explicación más profunda, ya sea de cómo está construido el texto, ya sea si está escrito en presente, en pasado, en futuro. Voy a entender cosas muy puntuales, mucho más profundas. Realmente, en español
El drash es lo que se llama exégesis. Exégesis quiere decir ver una información y sacarle el máximo jugo a la información posible. Profundizar, 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 profundizar. Entonces, podríamos decir que si agarramos un texto bíblico, leemos una historia, como nos la leyeron cuando somos pequeños, cuando somos niños, y la historia dice algo, pero sabemos que la historia tiene un significado mucho más profundo. Y lo que nos invita a pensar el sistema del Pardes es ir cada vez a entender un conocimiento más profundo y más profundo. Básicamente, voy a acabar de explicar qué es la zeta. Y lo que es la zeta viene de la letra Sama, que significa Sod. Y la palabra Sod significa secreto. Esto quiere decir que cuando nosotros nos encontramos frente a la información que sea, y específicamente más hablando de la Biblia, tenemos diferentes niveles de entendimiento del mismo texto. No quiere decir que lo que leemos, eso es totalmente verdad. Lo que leemos tiene un mensaje, pero podemos profundizar hasta llegar a niveles sumamente complejos y sumamente profundos de explicación. Ahora, les voy a decir algo muy interesante. Tengo un amigo que es un cabalista que vive en España y fue a visitar al rabino de Barcelona y le dijo de su inquietud de hablar de Kabbalah, de hablar de misticismo, y le preguntó al rabino: en tu biblioteca preciosa que tienes, porque el pueblo judío siempre en las casas judías están llenas de libros, dice, ¿qué libros tienes de mística? ¿Qué libros tienes de Kabbalah? Le preguntó mi amigo a él. Y el rabino se volteó sincero y le dice, todos los libros que tengo son de mística y todos los libros son de Kabbalah. Lo que quiso decir esto es una enseñanza muy grande. La Kabbalah no es un punto aparte del judaísmo, no es un punto que se desprende como una migaja de un pastel de la doctrina judía, sino es la parte integral, más profunda y más secreta del judaísmo. No es nada aparte, es totalmente está intrínseca y totalmente está integrada dentro de todo. Por lo tanto, la Biblia tiene Kabbalah, el Talmud tiene Kabbalah, la Mishnah tiene Kabbalah, y todos los textos que conforman la tradición oral del pueblo judío, que es la que acompaña la tradición escrita, están inmersos en textos cabalísticos. La cuestión es la preparación y que hemos tenido a través de los años, porque los años han pasado de manera no esporádica. Ha habido una evolución sincera, una evolución de conciencia, una evolución personal para poder llegar a esto. Ahora, lo interesante de esto es que ¿qué fue lo que vieron o qué fue lo que sintieron para que esta experiencia fuera tan buena para unos y tan mala para otros? ¿Y por qué unos entraron siendo genios y decidieron no regresar, y otros entraron siendo también genios y decidieron, acabaron enloquecidos? ¿Qué fue lo que pasó allá adentro? Porque aparentemente lo que estamos diciendo es que cuando uno se adentra a los niveles más profundos del conocimiento, tiene que estar preparado. Porque la Torá y el relato nos dice que eran gente brillante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con cada uno de ellos? Si podemos entender qué fue lo que pasó con cada uno de ellos, vamos a entender un poco más por qué la Kabbalah fue una disciplina tan oculta por los siglos de los siglos y por qué hoy en nuestros días es una disciplina que se abre, y se abre no nada más para el pueblo judío, sino se abre para toda la humanidad. Si podemos entender esta historia. Lo que está sucediendo acá es que nos dicen que son sabios, quiere decir, intelectualmente son muy preparados. Quiere decir, normalmente la Kabbalah era estudiada por gente que tenía cierta edad, porque la edad confiere cierta madurez y confiere grandes conocimientos. Y la idea era que una persona que estudiaba Kabbalah
ya tenía que haber pasado por lo que es Pshat, lo que es entender el texto textual y sabérselo de memoria, ya entendía el significado elusivo de las palabras, ya entendía el Drash, que es donde todas las escuelas talmúdicas y toda la gente que estudia Biblia se quedan acá estudiando los años de los años. Probablemente muy poca gente es la que da el paso a conocer el Sod, a conocer el secreto. Entonces aparentemente estamos hablando de 4 personas que ya habían experimentado este proceso, que ya tenían el conocimiento textual, el alusivo, el exegético, ya tenían conocimiento de todo, y finalmente cuando llegaron a lo más profundo, salieron 3/4 partes mal. Entonces, ¿cuál fue el problema? Les voy a contar. De entrada hay una cosa muy interesante. Es muy raro que los primeros 2 jóvenes, o los 2 señores, o los 2 sabios que entraron al Pardes, se llamaran Ben Azai y Ben Zoma. Es como decir, cuando me presenta a mí Vania, dice, en vez de decir la doctora Annette Pierre, diga, la hija de Sonia. Mi mamá es Sonia. Pero nadie me va a conocer en un foro si yo soy la hija de tal. Lo que está diciendo y lo que se puede llegar a entender de esto es que aparentemente, pues puede ser que eran los genios, pero eran un poco inmaduros quizás, porque todavía estaban como muy ligados a la casa paterna, o a lo mejor no tenían una definición muy clara de ellos. Probablemente el nivel que ellos tenían era altísimo intelectualmente, pero quizás emocionalmente no era tan alto. ¿Por qué? Porque el primero entra, y lo increíble es que sabemos un poco la historia del primero. El primero era una alma pura, era una alma perfecta, estaba recién casado, y curiosamente estaba casado con la hija del último, el último que salió bien, que es Rabbi Akiva. Se acababan de casar. Tú dices, normalmente una persona se casa, lo primero que quiere hacer es regresar a su casa, vivir con su esposa, estar con la esposa, crear una familia. Él fue a esta dimensión altísima, y dijo, yo acá ya me quedo. Toda mi vida soñé con estar cerca de esta luz. Toda mi vida soñé con estar con esta claridad, que es lo que alcanzó a nivel de secreto. ¿Para qué regreso? Regresar implica mantener mi casa, estar con mi esposa, tener hijos, educarlos, despertarme en la noche cuando se sientan mal. Me quiero saltar todo el proceso porque yo ya llegué a donde quisiera estar en 80 años. ¿Para qué regreso? Y de él dice el Talmud que era tan justo y era tan bueno y era tan correcto que no fue tomado para mal, pero en términos de la realidad, cuando regresaron de la experiencia, encontraron su cuerpo sin vida. Murió. Ese es Ben Azai. ¿Qué dice de Ben Zoma? Ben Zoma es el segundo. También Ben Zoma es el hijo de Zoma. No es Zoma el señor que sabe muchísimo, es el hijo de tal. Quiere decir que a lo mejor también tenía un problema, no de inteligencia, sino a lo mejor un poco de inmadurez emocional. Por lo tanto, él dice, cuando entres al lugar y veas miel, no vaya a ser que comas tanta, que te empaches y vomites. Quiere decir, alusivamente, como ir entendiendo también cómo se entiende el texto, lo que quiere decir es que vio tanto que no sabía ni de dónde agarrarse. Es como cuando uno entra a una cueva llena de tesoros y dice, voy a agarrar esto, y voy a agarrar esto, y voy a agarrar esto. Ya no sabe, ya no tiene ni dónde ponerlo, y se llena de cosas, y peligra su salida de la cueva por llevar tantas cosas como Aladín. Así. Por lo tanto, entró, no supo ni de dónde agarrar, porque lo que vio era tan vasto, vio tanta luz, vio tanta presencia divina, vio tanta revelación, que se agarró de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, y finalmente, cuando llegó, como dicen, a nivel exegético, tomó tanto que no lo pudo incorporar, no tuvo la madurez de meter cada cosa en su lugar, y por lo tanto, enloqueció. Enloqueció es que quiere decir, tuvo una experiencia que no pudo compaginar con su realidad. Que si la realidad era una, lo que vio era otra, y no hubo manera de hacer coincidir lo que adquirió con su realidad. Eso le pasó al segundo.
El tercero es un caso muy peculiar, porque de él hay muchos libros y hay cosas mucho más escritas, y de él se dice que él subió y vio perfección. Él, al ver el nivel de Sod, al ver el nivel del secreto, vio de tan cerca la presencia divina, vio tanta perfección, que cuando bajó y vio un mundo donde no había compaginación de esa perfección con este mundo, porque este mundo es la antítesis de lo perfecto, es un mundo imperfecto por naturaleza, no pudo conciliar, entonces decidió extricarse del panorama, y aunque era un sabio y seguía siendo una persona que la gente lo buscaba, él decidió cortar con su religión y se volvió un hereje. Textualmente el tercero fue un hereje. De repente vemos uno salió bien, Rabbi Akiva salió bien. ¿Cuál es la historia de Rabbi Akiva? Es sorprendente. Número uno, Rabbi Akiva es un maestro importantísimo del pueblo de Israel, pero Rabbi Akiva viene de conversos. Quiere decir, sus abuelos o sus antepasados no eran judíos, eran gentiles, y él vive en Israel, es judío, y se considera a él mismo analfabeta hasta los 40 años de edad. Quiere decir, era una persona recta, era una persona trabajadora, pero era una persona que no le interesaba para nada el conocimiento. Nada. Y tenía fama de ser muy honrado, de ser muy correcto, pero el conocimiento era, eso no es para mí, los libros no son para mí, yo me ponía a trabajar y ya. Y siempre traía todo correcto, todo bien, pero no tenía conocimientos de absolutamente nada. A los 40 años le pasó una cosa muy interesante. Él era pastor, como tantos de los patriarcas del pueblo de Israel. Él era un pastor y estaba en una cueva cuando vio que una gota de agua estaba cayendo sobre una roca. Y de repente se dio cuenta que la gota suavecita que cae sobre tu piel, que prácticamente ni la sientes, había hecho posible que una roca que estaba abajo de la gota tuviera un agujero gigante. Por lo tanto, él dijo, si una roca, que es un elemento tan duro, impenetrable, una gota de agua, le puede hacer mella poco a poco, y las cosas van entrando de tal manera que formaron un hoyo, quiere decir que aunque tenga 40 años, yo me puedo poner a estudiar, voy a entender y me voy a cambiar. Esa es una historia interesante de Rabbi Akiva. Y bueno, Rabbi Akiva empezó muy tarde, a los 40 años, pero después de esos 40 años se dedicó en un periodo de 24 años a estudiar todo el día y toda la noche. Pero lo interesante de la mente de Rabbi Akiva, que es para lo que verdaderamente vale la pena rescatar, porque pues es el prototipo del que salió bien de la experiencia, lo que le pasó a Rabbi Akiva es que él era una persona, número uno, empezó muy tarde a estudiar. Por lo tanto, él ya había tenido la experiencia de la vida, la experiencia del trabajo, y cuando estudió, número uno lo hizo porque deseaba estudiar, y número dos lo hizo con un convencimiento y un deseo de generar un cambio grande en él. Entonces, lo que sabemos de Rabbi Akiva, porque hay muchísimas cosas escritas de él, es que él, toda la información que le llegaba, la sabía acomodar en su cajón correcto. Estudiaba una información, la ponía acá. Estudiaba otra información, la ponía por acá. Entonces, toda la información no era nada más meterla, era meterla, pensarla, clasificarla. Meterla, pensarla, clasificarla. Por lo tanto, fue obviamente un grande del pueblo de Israel, y lo más increíble de todo es que logró tener 24,000 alumnos. Eso habla mucho de él, porque quiere decir que es una persona que sabe recibir y que sabe compartir. En las clases pasadas se hizo una definición de Kabbalah que viene de la palabra lekabel. La palabra lekabel en hebreo significa recibir. Por lo tanto, Kabbalah se volvió el término genérico de hablar de la mística judía, aunque no necesariamente es la mejor forma de decirlo. Es como decir una toallita para sonarse la nariz y todos le llamamos Kleenex, pero la verdad Kleenex es la marca.
no es específicamente, pero ya se convirtió desde el siglo XII, siglo XIII, la palabra útil para referirse al pensamiento místico es Kabbalah. Pero Kabbalah no es lo único que hay en el pensamiento místico. Pero en términos generales, el término Kabbalah se volvió muy famoso y la palabra Kabbalah en efecto significa lekabel, que significa recibir, y también significa dar. Quiere decir, es una tradición que fue revelada, pero por otro lado se requería de ciertos requisitos para poderlo internalizar. Y lo vemos con la historia. ¿Por qué 3 salieron mal? Salieron mal porque puede ser que eran unos genios, puede ser que en las esferas superiores del entendimiento estaban muy preparados, puede ser que tenían maestrías, tenían doctorados, pero en términos de madurez, en términos emocionales, aparentemente no tenían la capacidad intelectual de la misma manera que tenían la capacidad emocional. Y realmente los seres humanos somos espirituales, somos intelectuales y somos materiales y emocionales. Y coexisten todas esas cosas dentro de todos los seres humanos. Por lo tanto, estamos viendo una disparidad entre la parte de arriba, el piso de arriba y el piso de abajo, que puede ser muy pernicioso. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Sod es un conocimiento muy excelso y muy maravilloso. Decirles que a través de una clase o de 2 clases o de 3 clases vamos a aprender Kabbalah, realmente sería engañarnos, no lo vamos a hacer. Pero es tan potente lo que hay a este nivel que se convierte como un perfume que nosotros podemos abrir una botellita y es tan potente el aroma de ese perfume que el aroma puede ser percibido por todos y todos podemos beneficiarnos de ese aroma. Por lo tanto, estas clases son el aroma de la Kabbalah, el aroma del pensamiento místico. Para que no haya una pretensión de que no, yo estudié 10 clases de Kabbalah, por lo tanto yo ya sé Kabbalah. La verdad no sabemos Kabbalah, lo que sabemos es que se nos dio la oportunidad de abrir esa botellita y de olfatear y de beneficiarnos a través del conocimiento de la Kabbalah. Esta historia es importante para entender, número 1, que no hay un texto único de la Kabbalah, no existen libros únicos de la Kabbalah, sino todo el conocimiento humano, y específicamente el conocimiento bíblico puede ser estudiado a multinivel. Y eso era una cosa sumamente importante que yo quería hacer. Ahora, hay un tema que me parece que puede ser muy interesante para todos los que nos iniciamos en aprender Kabbalah o en tratar de entender qué es la Kabbalah, que es el siguiente. Bueno, está un poquito mal el borrador, está un poco mal. Voy a usar otro color para que no se mezcle con lo de atrás. Un tema interesante que valdría la pena rescatar es que el primer libro de Kabbalah, el primer libro de mística del cual se tiene conocimiento en el pueblo judío, se le conoce como el Sefer HaYetzirah o el libro de la formación. El libro de la formación, vamos a ver, el libro de la formación es un libro que se le cree su autor al Abraham, el patriarca Abraham. Quiere decir, es un libro que tiene su presencia hace 3.800 años. Y Abraham lo escribió y por años estuvo perdido, no nada más de perdido de que no lo encontraban, sino probablemente sí había una cadena de la transmisión de cómo este libro fue dándose, pero la realidad es que era inentendible, porque era como hoy en día darles un código binario y decirles entiendan esto. No había la capacidad por parte de la gente, por parte de la humanidad, o había una capacidad muy limitada de entenderlo. ¿Por qué? Porque es un libro que ustedes pueden ir a una librería y lo pueden comprar, porque hoy en día hay ediciones modernas, hay una edición de Rabbanei Kaplan, pero lo interesante de este libro es que habla
de unos principios básicos de la Kabbalah que vale la pena que lo empecemos a tratar para generar un poco de lenguaje cabalístico, y a través de eso vamos a entender otras cosas. En el libro de la formación dice que el mundo fue creado por Dios, que Dios es una fuerza única, de la cual no tenemos prácticamente casi nada de conocimiento, porque es la verdad, pero en su deseo de formar, creó 32 senderos para poder crear todo el universo, incluyendo nuestro mundo, incluyendo mundos superiores, incluyendo todo lo que hay. Seres vivos, seres no vivos, seres materiales, no materiales, vegetales, todo está contenido en estas 32 fuerzas. Básicamente esas 32 fuerzas son así. Y por eso traje este diagrama. Y este diagrama tiene la finalidad de expresar esto. No vean esta esfera, bórrenla de su mente, pero si ustedes cuentan, hay 10 emanaciones divinas, y esas emanaciones divinas son el equivalente a tener una luz de máxima intensidad, y esa luz se llama la luz infinita, o la luz del Ein Sof, y esa luz, en términos generales, ha estado presente, estará presente, y no hay antes ni después, está por arriba del tiempo, porque es la cuestión más física con la que podemos relacionar a Dios. Porque Dios no es físico, tampoco Dios es necesariamente espiritual, pero la metáfora perfecta para hablar de Dios es hablar de la luz infinita. Pero esa luz infinita ocupaba todo. Por lo tanto, en su deseo de crear, Dios creó una fuerza que retrae esa luz para dar lugar a un universo, para dar lugar a un mundo. Y lo hace como si fuera un sistema de una subestación eléctrica. Es decir, tienes una luz tan potente que es casi nuclear, por así decir, y esa luz, para que yo pueda recibir esa luz, tiene que bajar por una cadena, se podría decir, o una cascada de luces atenuadas, como si fueran transformadores de luz, de tal manera que tengo una luz gigante y posteriormente viene un sistema donde esa luz se va graduando, para que al final yo me pueda beneficiar de esa luz, conectar esa luz. Es como una persona quiere conectar su plancha para planchar, pues no lo puede hacer directamente en una subestación eléctrica donde hay una energía atómica. Tiene que ir por diferentes plantas de tratamiento para ir bajando, para ir atenuando esa luz, y que esa luz se va condensando para que pueda ser una luz doméstica donde yo me pueda conectar y mis aparatos no se truenen. Si yo pusiera directamente mi aparato a una luz tan grande, obviamente esa luz se tronaría y no podría ser contenida. Esto nos lleva a ver que hay básicamente, además de las 32 fuerzas, que ahorita voy a explicar exactamente qué es, lo que hay es que hay estas 10 semiestaciones o subestaciones de energía, y estas 10 subestaciones de energía se llaman sefirot o emanaciones divinas. Son características de Dios que permean toda la creación, no nada más al ser humano, sino permean todo lo que nos rodea, los mundos espirituales, los mundos materiales, todo está permeado por estas 10 fuerzas. Lo curioso, y esas son de las 32, hay esas 10 fuerzas llamadas sefirot, y curiosamente la conexión que hay entre una y otra son 22 canales de comunicación, y esos 22 canales de comunicación son las 22 letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo se compone de 22 letras. Quiere decir, Dios en su infinita misericordia quiso compartir su presencia con una creación. Por lo tanto, Él, siendo un ser que ocupaba todo, decide hacer un espacio para que nosotros existamos, para que todo exista, y lo hace a través de una cascada de energía donde va bajando la energía. Pero esa energía se comunica a través de estos canales de comunicación, que son 22, y que son las 22 letras del alfabeto hebreo.
Cuando leemos la Biblia y vemos cómo Dios crea el mundo, Dios crea el mundo a través de 10 enunciados. Hace 10 frases y a través de las 10 frases va creando desde la luz hasta las cosas más sofisticadas como es la mujer y el hombre. Existen 10 statements, 10 pasos en los que él va diciendo, y se haga la luz, ese es el primero, y se dividan las aguas, es el segundo, y él va creando todo lo que conocemos, lo que está revelado y lo que no está revelado, junto con esos 10 canales. Por lo tanto, en el libro de la formación hablan de esas 10 fuerzas y hablan de las 22 letras. Ahora, esto suena muy bonito y suena como muy interesante, y eso que tiene que ver con nosotros. Porque al final de cuentas se tiene que ir de esta clase con un elemento útil, con un elemento de, bueno, entendí esto, pero me tengo que llevar algo a mi casa, algo entendí de esta clase. Lo interesante de esto es que Dios crea un universo muy complejo, con mundos espirituales, mundos angelicales, con mundos de almas y con mundos como nuestro mundo, que es el mundo de las acciones, o el mundo se llama Olam Asiya, el mundo material. Es un mundo donde la materia coexiste con el espíritu, donde no hay un divorcio entre el mundo material. No, el mundo material no es una trampa para el mundo espiritual, sino coexisten y ambos se pueden elevar. Y ese es el mundo en el que vivimos, y ese es el mundo en que vive el ser humano. Y lo curioso de todo es que de todas las criaturas creadas por Dios y de todas las creaciones, la única que tiene imagen y semejanzas divinas es el ser humano. Cuando nos dicen que el hombre tiene Tselem Mitmut de Dios, que significa imagen y semejanza divina, obviamente no se refiere a que Dios tiene cara, tiene pelo y tiene brazos. Lo que se refiere es que Dios tiene ciertos atributos, que son estos atributos que fueron vertidos a toda la creación, y el ser humano tiene los mismos atributos. Quiere decir, para conocer a Dios, básicamente valdría la pena conocer sistemáticamente al hombre. Quiere decir, conociendo estos atributos, que ahorita se los voy a traducir, cómo se traducen al castellano, van a entender que son las fuerzas que permean la mente humana y las emociones humanas. Les voy a explicar. La triada superior, que es esta, Keter significa corona, Jochma significa sabiduría y Binah significa entendimiento. A esta triada superior se le llama la triada intelectual porque son funciones meramente. ¿Quieren que lo pongan? No, bájalo. Ah, claro, perdón. ¿Me ayudan? Es que para que podamos... Ah, claro, perdón. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, yo también estoy acalorada, pero... Esta triada es la triada superior y es la capacidad intelectual que todos los seres humanos tenemos. Es la capacidad de pensar en una idea, de entender una idea y de hacer que la idea se empiece a volver tangible. Es una cosa absolutamente de pensamiento intelectual. Y esto está contemplado, obviamente Dios contiene estas fuerzas, pero nos transmitió esas mismas fuerzas a nosotros. Entonces nosotros somos un mini Dios mortal, con nuestros defectos, pero tenemos ciertas características que Él tiene, esa es la realidad. Y esta la vamos a dejar de lado porque no los quiero hacer bolas, es muy compleja esta clase, pero estas 7 emanaciones o sefirot se llaman emanaciones emocionales. Y básicamente consisten en Gesed, que es bondad y amor. La contraparte de la bondad y el amor es el Din o la restricción. Quiere decir, esta es una fuerza que desea expandir, que desea dar, que desea cuidar, que desea compartir. Y esta es una fuerza que desea tomar y que desea restringir. Quiere decir, esto es como el polo de una pila, el polo positivo y este es el polo negativo. Ahora, no quiere decir que esta es buena y esta es mala, no. Porque vamos a ver cómo todas no son muy buenas ni son malas, porque todas se tienen que balancear y es a lo que voy a llegar. La síntesis de la bondad y la restricción
se llama balance, belleza o tiferet en hebreo. Curiosamente, la parte más pragmática de la bondad es netzach, que es eternidad. La parte más pragmática de la restricción es esplendor. Yesod es la fundación y Malhut es el reinado. Puede ser que ahora a ustedes les suene como términos muy interesantes, pero dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque esto permea toda la creación. Y curiosamente, al que más permea, y en donde podemos ver más explícito esto, es al ser humano. Algo que menciona y que es implícito en el libro de la formación es que hay dos fuerzas, hay dos cosas principales. Hay luz, que la luz siempre ha estado y la luz siempre va a estar, y hay lo que se llama el recipiente. La luz proviene de Dios. Nosotros entendemos que toda la luz, todo el bien, toda esa grandeza proviene de Dios. Y nosotros, siendo seres que tienen una chispa de Dios y por otro lado tienen un cuerpo material que tenemos que reconocer, cuidar y valorar, tenemos que formar un recipiente correcto para poder contener esa luz. Porque de nada sirve esa luz desparramada si no hay un contenedor que lo tenga. Por lo tanto, la Kabbalah y la mística judía es muy interesante porque nos responde tres preguntas principales. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué me voy a morir? Y es algo que a todo mundo le interesa. No es que la Kabbalah se volvió famosa por Madonna y porque gente... No, la Kabbalah se volvió famosa porque vemos un mundo muy interesante, un mundo fascinante, porque eventualmente todo el mundo estamos de acuerdo que este es un mundo fascinante, pero también vemos un mundo muy caótico. Y vemos demasiadas cosas, y vemos demasiados problemas, y vemos demasiadas opciones. Y la realidad es que cuando el hombre comió del árbol del bien y el mal, está a este nivel, en vez de tener claro qué es el bien y claro qué es el mal, confundió el bien y el mal de tal manera que lo que antes era negro y lo que era blanco, todo se volvió color gris. Por lo tanto, el ser humano busca un sistema estricto, un sistema muy bien estructurado para poder encontrar su balance interno. Y la Kabbalah es un sistema totalmente, es una disciplina, es un entendimiento totalmente claro, totalmente sistematizado de cómo entenderte a ti mismo. Entonces, si te entiendes a ti mismo eventualmente y balanceas tus cualidades, que ahorita vamos a hablar cómo se balancean las cualidades, puedes eventualmente volverte el recipiente correcto para recibir esa luz que está disponible, que siempre ha estado disponible y que siempre va a estar disponible. Entonces, el trabajo para entender a Dios se convierte en un trabajo personal de hacer un trabajo interno en nuestras cualidades divinas, que son estas. Para que entiendan esto, estas fuerzas emocionales en hebreo se llaman midot. Y la palabra midá significa medida. Naturalmente dirían, no, pues la bondad es naturalmente muy buena. Todo el mundo quiere hacer bondad, todo el mundo quiere recibir bondad. Es una cualidad que normalmente decimos, maravilloso. Pero les tengo una noticia, ninguna de estas es buena naturalmente, ni es mala. Lo importante en todas estas cualidades es encontrar el balance correcto. Quiere decir que los seres humanos, todos venimos a perfeccionarnos, todos venimos, como dijo en las clases pasadas los diferentes maestros, no venimos a ser mejores necesariamente, venimos a mejorar. Venimos a mejorar, me contradijo. Venimos con una tendencia natural, con una genética, con una familia, en un momento histórico, y venimos a hacer de este momento y de mi persona la mejor versión mía posible. Pero para poder hacer la mejor versión de mí misma, tengo que usar y tengo que entender el sistema de cómo balancear estas cualidades. Hablando de la bondad, que es la primera, uno dice la bondad es naturalmente buena, naturalmente positiva, pero la realidad es que la bondad excesiva puede corromper. Y lo vemos
con nuestros propios hijos. A un hijo, cuando nace, tienes que darle todo, lo tienes que cuidar. Dios hizo al ser humano muy necesitado y un bebecito no puede bastarse por sí solo para nada. Necesita que lo cambien, que lo alimenten, que lo vacunen, que lo eructen, que le den, que le cambien, que le hagan, que le quiten. Pero la intención de una buena educación es que ese bebé cada vez va madurando y cada vez lo tenemos que volver más independiente. Si a ese bebé le damos, y cuando es mayorcito le seguimos dando, y cuando ya va en la preparatoria le seguimos dando, y en la universidad le seguimos dando, lo echamos a perder. Exactamente lo corrompemos, porque tiene que venir la fuerza de restricción para poder hacer que el flujo correcto de la luz divina corra. Ahora, este esquema, y lo mismo sucede con la restricción. Un padre que no pone leyes destruye a sus hijos, pero un padre que pone leyes cada instante y que no deja que el hijo se desarrolle nada, también lo va a destruir. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que todas estas cualidades emocionales de Dios que están implícitas en el ser humano son perfectibles, y al trabajar cada persona en una de ellas y a la vez en todas juntas, al balancear nuestro propio árbol interno, lo que estamos haciendo es convertirnos en la vasija correcta para que esa luz caiga. ¿Por qué? Porque si la vasija tiene un hoyo, pues la luz se va a ir por el hoyo. O si la vasija es muy frágil, la luz va a penetrar, la va a hacer tronar, la va a hacer explotar. Por lo tanto, nuestra misión en esta vida es: Dios me creó con ciertas cualidades, con ciertos defectos, con cierta tendencia, en cierto momento histórico, con ciertas características, y con esas características yo tengo que sacar la mejor versión mía, de tal manera que yo convierta a mi ser en una vasija perfecta para que la luz de Dios penetre y yo pueda ser un fiel reflejo de la imagen y semejanzas divinas. En el momento que yo estoy en balance, yo me puedo conectar, yo puedo dar, yo puedo compartir, yo me vuelvo un ser lleno de luz que recibe y da y proporciona. Esa es una explicación muy interesante de la Kabbalah, pero la Kabbalah tiene otro entendimiento de también qué significa la palabra Kabbalah, que no se tocó en las clases anteriores. Curiosamente, la palabra Kabbalah significa hacer coincidir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno se pone a estudiar Kabbalah de manera sistemática y profunda, empieza a encontrar piezas, y todas las piezas se empiezan a acomodar como si fuera un rompecabezas perfecto, donde esta pieza cabe acá y esta pieza cabe acá. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Los libros principales de la Kabbalah, y como han venido evolucionándose y como han venido abriéndose, lo que han hecho es todo este conocimiento, que era un conocimiento como muy encriptado, un conocimiento muy oculto, lo empezaron a sistematizar. Y lo que se logró a través de esto es generar paralelos entre cosas conocidas con cosas desconocidas. Tú no puedes hablar de algo desconocido si no lo comparas con algo conocido. Por lo tanto, la Kabbalah se convirtió en un lenguaje de que puede hablar de cosas desconocidas haciendo paralelos con cosas conocidas. Entonces, te enseña lo oculto a través de las cosas reveladas. La Biblia fue revelada, la Kabbalah fue oculta, pero fue oculta porque no habían los contenedores correctos en esos momentos para poder contener esa luz. En el momento que el mundo evoluciona, en el momento que se generan sistemas mucho más perfectibles de cómo trabajar estas cosas, de cómo las cosas se embonan de manera perfecta, en ese momento la Kabbalah se empieza a volver mucho más abierta y mucho más didáctica y mucho más comprensible para todos. No tienes que ser un rabino, no tienes que ser un sabio como los que estamos viendo acá, porque estamos distantes de ser como ellos y simplemente podemos ir a una clase y salir con elementos que nos ayudan a mejorar nuestra persona, nuestras relaciones y entender qué está pasando en nuestra vida. Por lo tanto, el sistema de correspondencias es increíblemente fascinante. Y vuelvo a tocar el tema de la Sefirot, y es que
esquema es conocido como el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos dentro de nosotros un árbol de la vida que tenemos que balancear. Para que entiendan a qué nivel este sistema de árbol de la vida tiene correspondencias con todo lo que conocemos en el universo, les podría decir que de las 7 emanaciones emocionales, las 7, cada una de ellas equivale a un día de la semana. Quiere decir, en el primer día, que es el día domingo, Yom Echad, Dios crea la luz, y la luz es Gesed. En el segundo día, hace la división de las aguas, crea Gburá. Obviamente cada día tiene otras creaciones. En el tercer día, crea la vegetación. En el cuarto día, crea la vida marina y los astros. En el quinto día, crea a los animales superiores. En el sexto día, crea al hombre. Y el séptimo día es un día de cesar el trabajo creativo, pero es parte de la creación. Por lo tanto, resulta que cosas que vemos hoy en día, como pues son así porque son así, son absolutamente leídas y entendibles vía el sistema del árbol de la vida y de la Kabbalah. Simplemente, ¿por qué todo el mundo cuida 7 días en una semana? Es una pregunta que dices, oye, ¿cómo? Bueno, entiendo que los judíos y por ende los cristianos usaron ese modelo, pero hoy en día, hoy es domingo, y en Europa es domingo, y en África es domingo, y todos cumplen con el mismo sistema de contar el tiempo. ¿Por qué es este sistema? Ahora, vámonos a un tema totalmente diferente, el arco iris. El arco iris es una luz, y la luz, estamos diciendo que es el primer día que se crea, es la luz. Si nosotros, la luz que vemos acá es una luz blanca, pero si la pasamos por un prisma o la pasamos por un cuerpo de agua, vemos que se difracta ¿en cuántos colores? En 7 colores, que equivalen a los 7 colores del arco iris, que equivalen a las 7 sefirot. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Vayan a ver un piano. Digo el piano, cualquier nota, pero cualquier instrumento, pero el piano es muy evidente. Los pianos y el sistema musical de todo el mundo contiene 7 notas. Es cierto que hay seminotas, pero del do al si son 7 notas. Quiere decir que el sistema musical de la naturaleza conspira en el mismo número 7. Entonces, no nada más son los 7 días de la semana, no nada más son los 7 días de la creación, no nada más son los 7 colores del arco iris, no nada más son las 7 notas, sino todo el sistema del mundo está permeado en un sistema de 7. Y si ustedes quieren, en algún momento, porque esto sale de esta plática, porque ya estamos cerca del final, es un sistema que permea absolutamente todo. Las 7 leyes de Noé. Es un sistema vastísimo. Ahora, los colores son también importantes. Los colores son importantes. Los colores están sacados de un libro de mística de los años 1500 que se escribió en Israel. Pero lo más interesante que quiero que quede claro en esta clase es que también estas 7 fuerzas equivalen a 7 fuentes de energía del cuerpo humano. De tal manera que siempre la mano derecha va a ser la mano que da y siempre la mano izquierda va a ser la que exige. Así dice en la Biblia, a tu hijo dale y exígele. Es como el balance correcto para llegar a incorporar la energía de manera correcta. Son como puntos de energía, no son los mismos que los chakras, pero digamos que son equivalentes en cierta manera. Por lo tanto tenemos Gesed es la mano derecha, esto es la mano izquierda. Tiferet es el centro, siempre hay un balance, siempre hay una confluencia, porque esta fuerza desea dar, esta decide exigir y esta desea integrar. Por otro lado, esto equivale al corazón. Netzach equivale a la pierna derecha, porque es el Gesed, pero implementado ya en la tierra. Y en cambio, esta fuerza equivale a la pierna izquierda. Y la conjunción de ambas y de todas ellas se va a las entrañas, que es Yesod, y finalmente llega a Malhut, que es el poder del habla. Porque lo que distingue a los seres humanos
de cualquier otra criatura, porque hay criaturas sumamente inteligentes. Yo tengo entendido que los delfines son brillantes, que los chimpancés son brillantes, pero lo que nos hace diferentes, y realmente la Biblia nos dice que es diferente un ser humano del resto de los seres, es el poder del habla, porque Dios crea un mundo con la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser seres que a través de nuestra palabra no haya divergencias, y tiene que ser que lo que sale de mi boca sea lo que yo soy internamente. Por eso es mal asunto. Otro sistema de correspondencia, para que entiendan el espectro, porque obviamente esto es una introducción muy grande, es que en la Kabbalah y en el libro principal de la Kabbalah, que es el Zohar, comentan que cada una de estas fuerzas fue representada por un patriarca o un pastor del pueblo de Israel. Quiere decir, tú quieres entender Hesed, quieres entender bondad, tienes que leer Abraham, porque en Abraham él perfeccionó, él vio en Dios que él hacía Hesed, y por lo tanto dijo, si yo quiero acercarme a Dios, yo tengo que ser como Dios. Es lo que se llama en latín imatio Dei, imitación o emulación divinas. Yo veo en Dios una cualidad, entonces para yo acercarme a un ser que es espiritual, no lo puedo hacer físicamente. A un ser físico, me quiero acercar a la silla, pues me acerco a la silla y toco la silla. Pero ¿cómo me acerco a Dios? No me puedo acercar a Dios en base de irlo a agarrar, porque Dios no tiene forma, Dios es totalmente incorpóreo. Entonces la manera de acercarme a Dios es parecerme a Dios. Por lo tanto, esa es la técnica con la que se comenzó a entender humanamente cómo la mística permea y cómo estas cualidades permean nuestro ser. Por lo tanto, Hesed, que es la bondad, está personificada por Abraham. Geburah, Odín, está personificada por Isaac. Y realmente ambos tuvieron una percepción de Dios muy distinta. Uno vio toda la bondad y en cambio Isaac se le exigió su vida y él entendió todo restricción. Por lo tanto, él se vuelve se quiere acercar a Dios a través de la restricción. La síntesis de ellos dos es Jacob, el patriarca Jacob. Netzach, que es la eternidad, es Moisés. Hod, que es el esplendor, es Aarón. Yosef es Yesod. Y el rey David es Malchut. Esta clase, la intención es que se entienda que la Kabbalah, número uno, es un sistema muy bien hecho, un sistema que obviamente nosotros pensamos que es un sistema divino, de entender cómo perfeccionarte para poder volverte un contenedor, para poder tener la luz divina y poder transmitir la luz divina. Y el sistema por el cual lo hace es a través de que cada uno de nosotros tiene que trabajar en cada una de estas cualidades. Hay gente que tiene más problemas en esto, o hay gente que tiene más problemas en esto. Cada una son cualidades humanas. Hay gente que peca por codo. Entonces tiene que trabajar, su nivel de restricción es demasiado grande, por lo tanto tiene que balancearlo. Hay gente que no sabe poner límites, hay gente que le piden una cosa y dice sí, y el hijo le pide algo y le dice sí, y constantemente es permisivo, pues es una persona que con su bondad va a destruir al otro, por lo tanto se tiene que exigir un poco más de esta fuerza. Por lo tanto, entendiendo el relato de los patriarcas, entendiendo la vida de los patriarcas, podemos entender estas fuerzas para poderlas incorporar y nosotros balancear nuestro propio árbol de la vida. Y es un trabajo que lo tenemos que hacer cada quien en forma personal. No hay una persona perfecta, hay gente que tiene más cualidades que otras, pero todos, por definición, venimos a este mundo a arreglar algo. Y normalmente no es tan difícil saber qué tenemos que arreglar. Normalmente la gente dice, bueno, ¿y qué tal si vengo a la vida y tuve la oportunidad de la vida y no me di cuenta de lo que tenía que arreglar? Pero realmente, si una persona genera un poco de conciencia, aquellas cosas que te cuestan trabajo, aquellas cosas con las que te atoras una vez, que caes otra vez, una tercera vez, son las cosas que vienes a arreglar.
Entonces no tienes que ir a un psicoanalista y no tienes que ir con un consejero espiritual muy complejo para darte cuenta en las cosas donde estás menguando y donde tienes que trabajar. Y curiosamente, los arreglos más grandes que uno tiene que hacer están en la constelación familiar más cercana. Normalmente no es, tengo que ir a salvar a los del pueblo de enfrente que están pasando por una crisis, no. Normalmente mi círculo más cercano es el que va a exigir de mí una perfección de mí misma, que son tus hijos, tus papás, tu pareja, tus amigos cercanos. Por lo tanto, la Kabbalah se vuelve un elemento muy útil que se tiene que abrir, que se tiene que hacer visible, que se tiene que compartir, porque la tradición judía opina que el mundo tiene un principio y tiene un fin. No es eterno, eterno nada más es Dios. Por lo tanto, al acercarnos a una etapa que nosotros distinguimos como una etapa más final, aunque no estamos ya en el mero final, sino estamos acercándonos en el sexto milenio, porque el mundo supuestamente existe antes de perfeccionarse por 6,000 años, estos conocimientos se volvieron, no de moda, se volvieron una necesidad. Se volvieron una necesidad y la gente está buscando esto. Es increíble, pero yo soy maestra de cosas de medicina, soy maestra de cosas de otras cosas, y en lo que más me gusta a la gente es en este tema, porque este tema se convirtió en un tema que llega a todos, porque todos estamos buscando, en cierta manera, sentimos que nos tenemos que mejorar, que tenemos que crecer, que nos tenemos que perfeccionar. Por lo tanto, espero que con estas 3 clases que se dieron, que son diferentes, principalmente las 2 primeras que esta, con la intención de que fuese diferente, porque fue mi intención venir a las pasadas para abrir todavía un poco más el panorama. Quiero que se den cuenta que una persona puede llegar a niveles muy profundos siempre y cuando se lo proponga, y siempre y cuando tenga la capacidad de balancear sus cualidades, más que las intelectuales, porque son muy importantes las intelectuales, las cualidades emocionales, lo que nos hace humanos, lo que nos hace dar, compartir, recibir, aportar. Todo eso tiene que ser balanceado y no basta con hacerlo con buenas intenciones, tiene que ser sistematizado. No basta decir, quiero ser buena persona, eso en este mundo no cuenta. Si una persona dice, yo quiero ser una buena persona y se queda en su casa y no hace nada, no sirve de nada, porque este es el mundo de la acción. Y para que una persona sea buena, tiene que hacer actos de bondad. Para que una persona sea generosa, tiene que ser generoso. Tiene que salirse a la calle y activamente aplicar lo que dice. Las buenas intenciones no son suficientes en este mundo, porque este mundo exige acción. Y para poder llevar este sistema de manera correcta, es recibir y dar. Quiere decir, tengo que interiorizar, tengo que hacer un trabajo en mí y tengo que compartir. Y mientras haya esa dinámica, la persona va a crecer, porque entre más das, más recibes. Lo que sucede es que en este tema de la vasija, físicamente ustedes lo van a ver. Si la vasija está llena de cosas, la vasija no le cabe esa luz. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es crear una muy buena vasija, pero crear el espacio correcto para que esa luz entre. Porque si la tenemos llena de mi ego, y si la tenemos llena de mis necesidades, y llena de dinero, llena de objetos, y llena de metas que nada más la van a llenar, nunca vamos a permitir ese espacio para que permee esa luz divina. Por lo tanto, es una magia poder generar esa vasija, quiere decir, la mística judía es implícita de que el mundo material puede ser visto espiritual. Cualquier acto material puede ser santificado. Por lo tanto, no hay una pelea entre el cuerpo y el espíritu de la persona. Simplemente el cuerpo es un vehículo, o el mundo material es un vehículo para lograr la espiritualidad. Pero no estoy peleada con el cuerpo y no estoy peleada con el mundo material, mientras no se vuelva un fin y sea el medio para llenar y para poder conducir esa luz. Me gustaría dejar un pequeño foro para preguntas. Estas clases no tienen una intención de generar una
claridad total, sino al contrario, generar más curiosidad, porque esto obviamente, para que una persona pueda crecer en mística, en cualquier religión, pues se tiene que meter, tiene que estudiar, tiene que trabajar. No es una cosa pasiva, es una cosa totalmente activa. Yo lo que sí les quiero decir es que cuando yo hice la exposición, de la cual les comentamos, y están todos cordialmente invitados a pasar, y yo puedo acompañarlos a algunas piezas, la idea fue una idea muy interesante en dos sentidos, y es muy importante que lo mencione. Número uno, utilicé elementos verdaderamente muy sencillos de artesanía mexicana. Quiere decir, yo me fui a mercados y compré platos de barro, de los que compras para una fonda para comerte un pollo con mono, así. Y compré ollas de barro, que también en un mercado. Y compré figuras como acocotes, guajes, que son parte de nuestro entorno visual, cosas muy sencillas, y lo que hice fue agarrar algo muy sencillo y transformarlo a una obra de arte, darles un formato, con dos intenciones. Una es ligar mi amor que yo tengo por mi país, que es México, que tengo verdaderamente un cariño enorme y una admiración enorme por los artesanos mexicanos. No hay un país que tenga una artesanía más bonita en el mundo que México, y más variada. Entonces es una forma de retomar mi raíz mexicana, y por otro lado agarrar algo y formatearlo de manera que también pueda expresar mi judaísmo. Entonces me pareció un proyecto donde hay una fusión cultural muy importante, porque es reflejo de quién soy yo. Pero la otra parte importante de esta exposición es el mensaje que doy de transformar. Nosotros venimos a este mundo, como dijimos, con cualidades, con defectos, venimos con una materia prima, y esa materia prima la podemos aceptar y dejarla igual, y cuando moramos va a ser el mismo plato que compré, ya está despostillado o hasta a lo mejor medio roto, o puedo agarrarlo y transformarlo en un objeto de arte precioso y educativo. Por lo tanto, lo que yo traté de hacer a través de esta exposición es una metáfora de que los objetos somos como nosotros, que venimos con ciertas cualidades, y esas cualidades las tenemos que transformar y llevarlas a la mejor expresión posible. Por lo tanto, los invito a que la vengan a conocer. Después de esta clase les va a quedar mucho más claro de qué se trata la exposición. Son árboles de la vida, acomodados en diferentes materias, explayados de diferentes formas. Y una cosa que no mencioné para nada y que no se mencionó en ninguna de las pláticas, porque es importante, es que la Kabbalah tiene varias vertientes. Y una de las vertientes que estamos viendo o que estamos hablando es una Kabbalah de tipo intelectual, de conceptos, contemplativa. Pero hay una Kabbalah que es totalmente mucho más práctica, que es la Kabbalah meditativa, que trasciende este espacio, pero tratamos de darle un pequeño espacio a la exposición en la parte de atrás para generar un poco de meditación, que es un tema por sí solo muy fascinante. Y hay una Kabbalah que es práctica, de la cual no sé yo absolutamente nada, que es utilizar precisamente el poder de las letras, acomodarlo de diferentes maneras para evocar diferentes fuerzas. Por lo tanto, es importante que después de esta plática o de este grupo de 3 pláticas, sepan que nosotros realmente lo que hicimos en esta clase, o lo que hicimos en todas las clases pasadas, es simplemente agarrar un perfumito muy fino, de muy bonita esencia, abrirlo, compartirlo, cerrarlo, pero es ahora responsabilidad de cada uno que tenga más curiosidad o que tenga el deseo de entrar en este sistema de transformación, agarrarlo, conocerlo, trabajar en forma personal. Muchas gracias, Janet. Sí.